Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente con estos mensajes. Y vamos rápidamente al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 10 al versículo 24. Y dice la palabra de Dios: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no lo consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorifican a Dios. Wow, este es un pasaje, este pasaje que acabamos de leer es precioso. Pablo, ya hemos visto ayer en la pequeña introducción, ¿no?, que está refrescando y está dando la importancia de lo que es el Evangelio. Y empezamos esta segunda parte de este capítulo 1, donde Pablo dice, ¿no?, ¿qué está buscando con esto? No está buscando una aprobación humana. No está buscando que incluso las personas, ¿no?, él a predicar el evangelio le digan: oh Pablo, qué sabio eres. Él no está buscando ello. Muy al contrario, como hoy en día en muchos diversos ámbitos de iglesias hay muchos predicadores que cuando predican quieren que digan: wow, él es el gran teólogo, él es el gran predicador. Sin embargo, Pablo empieza con un rasgo de humildad típica de un cristiano transformado por Dios. Y es decir, yo no busco una aprobación humana. Si yo buscara querer que las personas se me alaben, pues no sería un siervo del Señor. Y yo me declaro siervo del Señor. Esa es característica de Pablo, que siempre decía: yo soy siervo de Cristo, siervo del Señor. Luego nuevamente deja claro que el evangelio que él predica no es una invención humana. O sea, no es que a él se le ocurrió, no es decir que, bueno, eso es lo que Pablo creía o lo que Pablo había inventado, no, sino que lo aprendió porque el Señor Jesucristo mismo se lo enseñó. Y cuenta parte de su testimonio, que ya lo hemos visto cuando estudiábamos el libro de Hechos, ¿no?, que él era un perseguidor de cristianos. Y Pablo acá lo vuelve a repetir, ¿no? Él era muy celoso, es más, era hasta mucho más tajante que muchos de sus contemporáneos. Era muy celoso con respecto a las tradiciones judías y fariseas que tenía él. Pero reconoce algo, reconoce que por pura gracia de Dios, Dios lo había elegido desde el vientre de su madre para que él pudiera predicar, para que pudiera predicar a los gentiles. Y él no fue de repente, ¿no? Algunos podrían decir: lo que pasa es que te dejaste convencer por los apóstoles. Y Pablo acá deja en claro: no, yo no fui ni siquiera a los apóstoles. Luego de mi conversión fui directamente a Arabia, luego a Damasco. Y luego de 3 años recién subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Y ni siquiera se quedó con Pedro tanto tiempo. Estuvo con él 15 días. No vio a ningún otro apóstol del Señor, solamente a Pedro y, bueno, a Jacobo, que es el hermano del Señor, ¿no? Y pone a Dios de testigo. Dios sabe que no miento. Y hay algo que me encanta. Hay algo que me encanta aquí. Las iglesias ven en Pablo una transformación de acuerdo a la palabra, de acuerdo a ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lleva a las iglesias a decir: mira, el que antes nos perseguía, el que antes mataba a cristianos, incluso me imagino que por ahí habrían dicho: el que mató a Esteban, el que se fijó cómo Esteban moría y se jactaba, se regocijaba.
ahora predica la fe que él juraba destruir. Como diría, ¿no? Te convertiste en lo que juraste destruir. Y vemos esto y es para que Dios sea glorificado en medio de todo ello. Y aquí debemos dejar algo como una aplicación para nuestras vidas. Primero, cuando prediquemos, expongamos la palabra o lo mucho que estudiemos la palabra, no debe ser para glorificarnos nosotros mismos, no debe ser para que nosotros podamos decir, wow, mira cuánto sé y cuánto puedo debatir en las redes sociales. No, es para netamente glorificar a Dios. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo. No para que los hombres digan cuánto sabe este hermano, sino para agradar al Señor. ¿Sí? Este evangelio lo recibimos de la palabra de Dios, solamente de la palabra de Dios. Sí, tenemos ahora, ¿no? Por la gracia de Dios, tenemos pastores, tenemos maestros, personas muy inculcadas en la palabra que nos pueden enseñar. Pero sin embargo, todos tienen que exponer directamente la palabra de Dios, la Biblia, y no sus propias enseñanzas. Es por eso que podemos aún seguir diciendo que el Evangelio lo aprendemos directamente del mismo Señor, porque tenemos su palabra escrita. Luego es que la transformación que Dios hace en nuestras vidas debe ser motivo para que las personas glorifiquen a Dios. Si antes eras una persona perdida en delitos y pecados, bueno, todos los hemos sido, pero de repente con un grado mucho mayor, pues ahora que esa transformación que el Señor hace en tu vida sea para que el Señor se glorifique. Y eso es lo que nuestras vidas deben hacer, glorificar a Dios en nuestras actitudes. Así que familia, ese es el mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo, meditemos en la palabra y gocémonos que estamos día a día estudiando un nuevo libro. Bendiciones.